En esta ocasión vamos a hablar acerca de la dieta de exclusión para proteína de la leche de vaca. Es un término que a mí me importa mucho aclarar porque se dice mucho que es la dieta del amor y la verdad es que a mí eso no me gusta nada porque hemos dicho muchas veces que la lactancia materna es una decisión muy personal y prácticamente todas las mamás amamos demasiado a nuestros bebés y el hecho de que una mamá decida o no decida lactar a su bebé no es cuestión de amor y tampoco el hecho de que una mamá decida no hacer una dieta de exclusión con la lactancia materna tampoco tiene nada que ver con lo que amen a sus bebés. Entonces es muy importante que empecemos a quitar este término de nuestro vocabulario porque se llama dieta de exclusión y tiene fundamentos muy básicos que el día de hoy quiero platicar con Erika Ochoa. Bienvenida, Erika, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Andrea, por la invitación. Es para mí realmente un honor y un placer estar contigo platicando de este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Yo les platico que Erika y yo en realidad no nos conocemos todavía en persona, pero yo la admiro mucho porque fue una de las personas que escuché hablar en los diplomados que tomé mientras estaba extrayéndome leche, llorando y pensando en mi bebé y tratando de leer rápido para poderlo ayudar. Y la verdad es que me sentía completamente perdida. Y Erika da clases en un diplomado de CIE, Nutrition, de alergias, que la verdad es de los que más aprendí y me ayudó. Y en sus pláticas se veía muchísimo este amor, comprensión y empatía que tiene por la lactancia y todo el conocimiento que ella tenía acerca de la cantidad de proteínas que hay en las mujeres, la variabilidad entre las mismas mujeres, el pico de proteínas que tenemos en la leche materna dependiendo de cuando las ingerimos, todo ese tipo de detalles era que yo la escuchaba y decía, esto era lo que yo tenía que saber. Y la verdad es que cuando la escuchaba y veía todos los artículos que ella enseñaba, me empezó a hacer poca lógica esto de esperar 2 semanas, de repente, porque decía, no, pues 2 semanas a lo mejor no es necesario. Si ya pasaron los primeros 3 días y ya pasó un síntoma, ya todo me empezaba a hacer un poco más de sentido y de eso es lo que quiero platicar el día de hoy con ella, que de verdad no había una persona mejor para podernos explicar este tema de dieta de exclusión para alergia a la proteína de leche de vaca que ella. Así que puedes platicarnos un poquito de ti para que la gente te conozca. Y pues después de esta tan linda presentación, Andrea, de verdad te la agradezco enormemente y el día que tengamos oportunidad de conocernos en persona me va a dar un gusto enorme. Yo soy nutrióloga, yo estoy en la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Ibero, donde tuve la oportunidad de hacer todo un año completo de internado en el Hospital Infantil de México. Entonces ahí fueron mis primeros pasitos relacionados a nutrición pediátrica y me enamoré de la nutrición pediátrica y tuve la oportunidad de irme a estudiar la maestría en nutrición clínica con un enfoque pediátrico en el INTA, que es el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. El INTA es uno de los institutos que más publican relacionados a nutrición, tiene diferentes grupos de investigación y de verdad es un placer poder más bien fue un placer haber aprendido de grandiosas personas que pude conocer allá y donde también tuve un enfoque muy relacionado a errores innatos del metabolismo. Entonces, pues tenía un componente bastante bioquímico ahí relacionado a mi formación. Y también al ser nutrición clínica, pues este componente clínico. Yo regreso de la maestría y me he dedicado principalmente a academia y a la consulta privada. Y pues en este caminar, peregrinar de mi formación, me di cuenta de la importancia de lactancia y lo poco que sabemos relacionado a la lactancia. Y entonces se volvió también una de mis pasiones aprender de lactancia y tuve esta formación por la Universidad de California en San Diego como educadora en lactancia. Y a partir de ahí pues todo se ha ido combinando y hoy en día me dedico principalmente en la consulta a estos temas de nutrición pediátrica relacionados a lactancia, alimentación complementaria y muchas de estas patologías que ocurren en estos primeros años de vida, principalmente alergia. Y bueno, ahí se juntó un extra que mi esposo es alergólogo, entonces tenemos bastantes pacientes en común. Ay, qué padre, qué increíble de verdad toda tu formación. Y en esta ocasión que vamos a hablar de la dieta de exclusión de alergia a la proteína de leche de vaca, la verdad es que es uno de los temas que más dudas generan en todas las mamás en el país y en todo el mundo, porque la verdad es que no te das cuenta como profesional de la salud lo que siente una mamá cuando sale de un consultorio con diagnóstico o sospecha de APLB hasta que lo vives en carne propia. Y lo digo porque a mí me pasó. O sea, antes de ser yo la mamá APLB, obviamente vi muchas veces el diagnóstico o la sospecha y tenía una lista muy cortita de alimentos a evitar, de proteínas a evitar y para mí eso era todo, ¿no? Y entonces, de repente, cuando me pasó a mí,
Y me di cuenta de que llegas al súper y es como de, bueno, ¿qué como? Y al principio me lo tomé yo un poco a la ligera porque pues no esperas que las cosas se vayan a poner tan difíciles. Y entonces restringí lácteos, me fijaba en las etiquetas, veía que no contuvieran leche y yo estaba muy feliz. De repente empieza a empeorar, 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 empeorar. Y ahí es cuando empecé a buscar dónde estaba el error. Empecé a encontrar leche hasta en el condimento de orégano en polvo de mi cocina. Y yo de verdad lloraba porque era tan frustrante pensar que llevaba 5 días perfectos. De repente se siente pésimo y encuentras ese orégano, dices, ya por favor, o sea, ¿de dónde más me va a llegar la proteína de leche que a lo mejor no está sirviendo? Y en mi desesperación yo llegué a cambiar 2 veces la batería de mi cocina, de acero inoxidable. Ahorita lo veo y digo, probablemente eso no era absolutamente necesario, pero estás tan desesperada y en ese momento no sabía lo que sé ahorita, que ya es una, o sea, de repente llegaban en Navidad mi suegra con una cazuela con algo con leche y mantequilla y yo enojadísima, así de, ¿por qué entras a mi cocina con esas cosas? Estoy haciendo un esfuerzo demasiado grande. Yo quería casi que todo el mundo fuera vegano porque era muy frustrante el sentir que todo alrededor de ti es un campo minado y el no tener la información correcta y alguien que te guíe. Sí, de verdad te hace mucha falta porque pasan esas cosas. De comprar 2 veces batería de cocina que no era necesario, implica mucho esfuerzo, gasto, desgaste. Y ahí es cuando empezamos a sentir que corremos como un hámster y que no llegamos a ningún lado y se vuelve horrible, ¿no? Entonces, en este sentido, tú que te dedicas a ayudar también a este tipo de mamás, ¿cómo lo has sentido o cómo lo has vivido? Mira, mi esposo, que como ya les dije es alergólogo, dice que somos como el yin y el yang. Entonces, él llega a una consulta y hace un diagnóstico de alguna alergia y vamos a poner el ejemplo alergia a la piña, que la piña la vas a encontrar en la piña y en muy pocos otros alimentos. O sea, es muy raro tener piña en otros alimentos, ¿no? Pero en esa consulta él dice, tienes alergia a la piña y tienes que hacer una eliminación de la piña y no puedes comer piña. Y a pesar de que es un alimento que no lo vas a encontrar tan frecuentemente, ya al recibir ese diagnóstico lo tienes que eliminar, no lo puedes comer, estás en riesgo de tener X, Y o Z síntomas cuando estás frente a ese alimento, causa muchísimo estrés. Y realmente lo que le pasa a la mayoría de los pacientes es que se abruman tanto porque les dijeron qué no pueden hacer, pero nunca les dijeron qué sí pueden hacer. Entonces, después de recibir un diagnóstico así, y particularmente cuando hablamos de APLB, pues la leche materna tiene proteína de leche humana que se parece mucho a la proteína de leche de vaca. Nuestras dietas tienen un componente muy fuerte de proteína de leche de vaca. Entonces entra como esta ansiedad máxima de ¿y ahora qué voy a hacer? Y se nos cierra por completo el mundo. Entonces ahí es donde tiene que entrar el yang, donde dices, no puedes esto, pero ve y asesórate bien con alguien que te va a decir qué sí puedes hacer. Y es justamente lo que muchas veces falta en la mayoría de estas consultas donde se hace el diagnóstico de APLB. Y a la falta de recibir esta referencia de qué sí puedes hacer, o ve con alguien con que te diga que sí puedes comer, que sí puedes hacer, pues realmente los pacientes salen con estrés, ansiedad y van buscando la información de donde mejor la encuentran. Y entonces, si tú buscas APLB en redes sociales, que sería como hoy en día lo primero que hacen cualquiera de los pacientes, vas a encontrar tanto información valiosa como podrían encontrarse en las redes de Andrea y este podcast, etcétera, pero también van a encontrar información que va a ser más alarmista y que solamente va a causar más estrés y no va a llevarlos a tomar una buena decisión. Y desgraciadamente cuando hablamos de lactancia y APLB, si no tienes un buen acompañamiento, lo más probable es que dejes la lactancia. Entonces, las referencias siempre que salgan de tener un diagnóstico de APLB, de un consultorio donde les hagan un diagnóstico de alergia alimentaria, lo ideal sería siempre tener un acompañamiento de un nutriólogo o nutrióloga que realmente tenga esta formación para guiar estas dietas de eliminación. Claro, porque aparte todos los casos van a ser completamente diferentes, ¿no? Y en cuestión de la dieta de exclusión, también últimamente ha habido muchísimo como confusión entre las mamás. Yo estoy en varios grupos de WhatsApp de mamás de APLB, muchísimos cientos en todo México, que de verdad sabemos que es un diagnóstico que con lactancia materna exclusiva no es tan frecuente, pero aún así dentro de lo raro que pudiera llegar a ser somos demasiadas, ¿no? Y entonces entre todas estas mamás de repente ha habido mucho el tema de es que ya dicen que ya no es necesario hacer dieta o que ya no es necesario cuidar trazas y entonces no te preocupes por las trazas y si te piden que cuides trazas tu doctor no está actualizado. Y todo este tipo de comentarios la verdad es que no son así de absolutos.
todos los casos son completamente diferentes. Yo no cuidé trazas por gusto un año. Yo cuidé trazas un año porque de verdad yo sentía que olía leche y mi bebé empeoraba. Y a veces, como dices, esa ansiedad que tenemos como mamás y en este periodo tan susceptible como es el puerperio, que es muchas veces el diagnóstico de APLB, llega a los primeros 3 meses de vida cuando la mamá está todavía adolorida, cansada, muy emocional, triste muchas veces, con 1000 cosas en la cabeza. Entonces te llega este diagnóstico, te preocupas y te pones ansiosa muy fácil. Entonces definitivamente cada caso se tiene que tomar en cuenta y muchas veces lo que yo creo es que si la lactancia está en la cuerda floja, vale la pena, si la mamá quiere conservar su lactancia, ayudarle a hacer la dieta lo más estricta posible, de una forma consciente, balanceada, bien suplementada, porque se puede. Porque si no les ayudamos con nutriólogas especializadas, con alguien que ya haya tenido la experiencia, con redes de apoyo, esa mamá de todos modos lo va a hacer. Yo he conocido mamás que me dicen, llevo 3-4 meses comiendo pollo asado y verduras al vapor, porque no sé qué más comer, no le quiero mover y para mí mi lactancia es lo más importante. Entonces, las dietas excesivamente restrictivas ocurren y si no las apoyamos de forma profesional, de todos modos van a ocurrir si para la mamá lo más importante es mantener su lactancia. Entonces, en esto de la dieta de exclusión, pues no hay reglas absolutas y lo que quiero el día de hoy es que este podcast les sirva dentro de todo este mar de información desorganizada y alarmista que podemos encontrar en internet para tener una guía muy clara de las bases que significa la dieta de exclusión, para que ahí podamos saber exactamente qué tenemos que evitar, qué no, qué cosas pueden ser exageradas y si necesitamos hacerlas de una forma consciente, no como yo que en su momento compré doble vajilla de acero inoxidable. Entonces, para empezar en esto, si pudieras explicarnos exactamente qué es la proteína de leche de vaca y dónde la podemos encontrar. Ok. Las proteínas es uno de los 3 macronutrimentos que nos dan energía. Entonces, cuando nosotros hablamos de energía en la alimentación, calorías como tal, estas calorías van a provenir de carbohidratos, de grasas y de proteínas. Las proteínas, adicionalmente, son un macronutrimento que tiene diferentes funciones. Puede funcionar como hormonas, puede funcionar como estructura y una forma muy práctica que yo la aplico con mis pacientes pediátricos es, imagínense que las proteínas son los ladrillos de una casa. Entonces tú necesitas tener estos ladrillos para poder construir tu cuerpo. Entonces la forma más básica de verlo. Ahora, desde un punto de vista ya un poquito más elaborado, las proteínas imagínense que son una estructura totalmente como un nudo, tal cual. Sin embargo, esta es la estructura más compleja de una proteína y yo la puedo ir deshaciendo y entonces puedo tener varias hebras que pueden estar entrelazadas y también se puede ir deshaciendo esa hasta tener como solamente una cadena y cada cadena es un aminoácido. Entonces, específicamente, ¿qué es la proteína de leche de vaca? Pues en la leche de vaca vamos a tener diferentes de estas proteínas, de estas cadenas. La más importante en la leche de vaca es la caseína, es la más abundante. Y aquí quiero hacer una mención porque la leche humana también tiene caseína. Entonces es muy difícil, por ejemplo, saber si en la leche materna viene una caseína propia de la leche materna o una caseína de la leche de vaca. Entonces identificarlas es un reto. Y las otras proteínas también son muy importantes, no vienen en cantidades tan grandes en la leche de vaca. Y se engloban todas como proteínas de suero. Pero esa es como la fracción de la leche. La leche la podemos dividir en suero y caseína. Entonces, en estas proteínas de suero vamos a tener lisocimas, podemos tener hasta una cantidad de lactoferrina, pero quizás las más importantes son la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoglobulina. La alfa-lactoalbúmina también está presente en la leche humana. Y muchas otras proteínas de suero son hasta más importantes que lo que tiene la leche de vaca, pero la que distingue principalmente la leche de vaca de la leche humana es la beta-lactoglobulina. Y la beta-lactoglobulina tiene un poder, una capacidad alergénica, que no todos los bebés van a tener alergia y las cantidades que puede haber de beta-lactoglobulina son las que nos ayudan a identificar más cómo está, qué tanto pasa las proteínas de leche de vaca a la leche materna, porque en la leche humana no hay beta-lactoglobulina. Ahora, como dijo Andrea, cuando a ti te dan un diagnóstico de APLB, lo primero que piensas es no voy a tomar leche, porque es donde hay proteína de leche de vaca y tal cual. Sin embargo, derivados lácteos muy comunes también van a tener que ser eliminados. Entonces, inmediatamente es no leche de vaca y tampoco va a tomar queso, tampoco va a tomar
yogurt, jocoque, kefir, mantequilla, crema. Entonces ya estamos pensando en todos estos productos que podemos ir a un supermercado y comprar, que son derivados directamente de la leche de vaca. A eso le agregamos que tampoco vamos a poder incluir alimentos que se hacen con leche o cualquiera de estos derivados. Entonces, por ejemplo, un licuado puede tener esto. El puré de papa listo para preparar, al que nada más le agregas agua, ya trae leche de vaca en polvo, entonces tampoco podremos ocuparlo. Preparaciones caseras como flanes, obviamente también al ocupar leche o alguno de estos derivados van saliendo de las posibilidades. Y nos vamos haciendo preparaciones más complejas como productos de panificación que quizás si tú los haces en casa, voy a poner el ejemplo de un panqué de plátano, pues lleva huevo, lleva obviamente plátano, harina, puedes intercambiar la mantequilla por aceite, algunos le agregan yogurt, entonces quizá en casa puedes controlar un poco más estos ingredientes, pero muchos productos de panificación no van a tener ese control y entonces asumimos que tienen o mantequilla o algún otro derivado lácteo. Entonces también saldrían de nuestra posibilidad. Si nosotros ya nos vamos a productos más procesados o los que hoy en día llamamos ultraprocesados, a lo mejor no están ocupando como tal la leche o el derivado lácteo, sino que utilizan solamente la proteína. Entonces todos estos productos que tienen caseína, proteínas de suero, lactoalbúmina, y ya es una lista más amplia de ingredientes que nos indican presencia de la proteína, pues también tendrían que salir de la dieta materna. Y entonces aquí es una tarea muy importante de educación en nutrición para poder identificar adecuadamente todos esos ingredientes y Andrea lo dijo hace rato, yo les entregaba una lista a mis pacientes de qué alimentos sí, qué alimentos no. Está perfecto, porque cuando recibes el diagnóstico es lo más sencillo, porque en ese momento no sabes todo lo que tienes que revisar y es tan abrumante que puede ser un reto. Pero en parte de lo que hacemos en una consulta de nutrición es justamente dar educación sobre todos estos ingredientes que pueden indicar proteína de leche de vaca y cómo identificarlos correctamente y no solamente pensando en los alimentos tradicionales que lo pueden tener. O sea, cuando yo les digo productos de panificación es, pues sí, obvio va a tener leche o mantequilla y entonces no puede ser parte de la alimentación. Pero puede haber alimentos que jamás te imaginas que pueden tener proteína de leche de vaca, como un consomé de pollo en polvo, y definitivamente necesitas estar leyendo todas esas etiquetas para poder identificarlo correctamente. Los etiquetados son un tema y vamos a tener aparte no solamente los ingredientes con los que se hizo el producto, sino tenemos esta posibilidad de tener contaminación cruzada. Y ahí es donde entran las trazas que Andrea hablaba previamente. Las trazas hablan de que hubo algún grado de contaminación en algún momento de la producción, que es decir, que en el alimento que no tiene leche ni proteína de leche de vaca, ante su proceso ya sea de producción, de empaque o de transporte, pudo haber entrado en contacto con algo que tenía proteína de leche de vaca y que puede haber algo de contaminación. ¿Qué tanta contaminación? No lo sabemos. ¿Qué tanta exposición se tuvo a esa proteína de leche de vaca? Tampoco lo sabemos. Y me adelanto un poco seguramente a lo que platicaremos de etiquetado. El etiquetado de advertencia o precautorio, como se llama en algunos países, en la mayoría de los países es voluntario. Entonces el poner el puede contener o estuvo en contacto en maquinaria donde también se procesa, etcétera, es voluntario. Entonces, si a mí como empresa hoy se me ocurre ponerlo, pero dentro de 2 meses no lo quiero poner, lo puedo hacer completamente. Y como no sabemos qué tantas trazas tiene, pues la variabilidad en que un niño con alergia a la proteína de leche de vaca tenga sintomatología ante esas trazas es muy variable. Entonces hay alimentos que se cree que si tienen menos de 1 a 5 miligramos de proteína de leche de vaca, es muy difícil que hagan una reacción, definitivamente, pero eso va a depender del estado de salud del niño, o sea, ya lo estoy llevando a niños, no necesariamente a mujeres en lactancia, puede depender del ejercicio o de medicamentos, entonces vamos agregando esta variabilidad. Y cuando nosotros estamos haciendo esta dieta de eliminación, pues le estamos apostando a mejorar toda la fisiopatología
de APLB en el bebé y buscamos que haya menos inflamación, que ese intestino se encuentre íntegro y no sabes qué tanto daño pudiese o no hacer estas trazas directamente. Entonces, la recomendación inicial es no tengas trazas, elimina las trazas para disminuir esta variabilidad y asegurar una mejor recuperación durante el periodo que va a durar la dieta de eliminación. Claro, porque aparte disminuyes mucha frustración. O sea, para mí, este plan que a veces tenemos como doctores de, pues primero quita lácteos y vemos. Y en 2 semanas, sigue mal, bueno, entonces mejor si quieres quita soya. Y luego, sigue mal, mejor entonces si quieres quita trazas. Y entonces ya llevamos 1 mes y medio o 2 con una mamá que cada vez está más desesperada y más desesperada, con un bebé que lleva 2 meses sintiéndose mal, que si lo hubieras hecho desde el principio, sin trazas y entendiendo bien dónde está la proteína de leche, en 2 semanas ese bebé se siente perfecto y entonces sí, vamos a meter trazas a ver si podemos mejorar tu calidad de vida y abrir un poco más las opciones. Pero ya tenemos el diagnóstico claro y si en el camino a reintroducir las trazas o incluso la proteína se confirma el diagnóstico, sabemos hasta dónde puede llegar esa mamá y qué características va a tener su dieta a largo plazo si es que es necesaria. Pero si no lo hacemos así, pues obviamente las mamás se frustran muchísimo. Y quería destacar 3 puntos de lo que acabas de explicar. Fíjense muy bien cómo hablábamos de proteínas. En realidad también se dice que la alergia debería ser a las proteínas de leche de vaca porque no es una sola proteína, sino que hay muchos tipos, hay 2 grupos muy grandes, entonces son muchas proteínas de leche de vaca a las que se puede reaccionar. En segundo punto, fíjense que Erika jamás dijo lactosa. En ningún punto de su explicación habló de la lactosa porque la lactosa es un carbohidrato, es el carbohidrato principal de la leche materna. No tiene nada que ver esto con la intolerancia a la lactosa, ni el hecho de que tú disminuyas lácteos si te dijeron que tu bebé es intolerante a la lactosa, tiene nada que ver con la concentración de lactosa de tu leche materna. Eso es algo que viene dictado genéticamente. La lactosa es buena, la lactosa es nuestra amiga y no tiene nada que ver en lo que ahorita nos explicaba Erika. Y ahora, esta pregunta que siento que también muchas veces se confunde porque en esta nueva como información o moda que hay mucho de ya no tenemos que cuidar trazas, de repente las mamás se confunden y piensan que ya si no cuidas trazas o ya no tienes que leer etiquetas, nada más no comer lácteos frescos, o lees etiquetas pero solo buscan la palabra leche y entonces se habla de que ya está desactualizada esta lista de ingredientes como lactoalbúmina, lactoglobulina, suero de leche, que ya no deberíamos de buscar. Y trazas para mí no es lo mismo que todo este tipo disfrazado de formas de hablar de proteína de leche. Puedes tener un alimento con trazas sin que tenga en su etiquetado que contiene algún ingrediente que indique presencia de proteínas de leche de vaca. ¿A qué me refiero con esto? Son estos productos que en su formulación no tienen proteína de leche de vaca, pero se pudieron haber contaminado. Un ejemplo son las galletas Oreo. Entonces, las galletas Oreo, si ustedes buscan los ingredientes, no tiene proteína de leche de vaca, están hechas a partir de proteína de soya. Y por mucho tiempo fueron como las galletas que se usaban en APLB porque justamente no tienen proteína de leche de vaca. Sin embargo, ya en épocas más recientes, en últimos 5, 7 años, ya tienen una leyenda precautoria que se hicieron justamente en máquinas donde se procesaron productos donde se manejó leche y otros potenciales alérgenos. Entonces, ahí yo les diría, primero tienes que revisar todo este etiquetado para asegurarte que no tengas en una cantidad sustancial proteínas de leche de vaca. Y después viene estas leyendas de advertencia con las que tenemos que tener cuidado y tomar la decisión de si es necesario eliminarlo o no es necesario eliminarlo. Y la decisión principalmente yo creo que viene de, número 1, tener un diagnóstico certero. Estos diagnósticos en los que, bueno, vamos a eliminar todo esto y vamos viendo si mejora la sintomatología. Si mejora la sintomatología, entonces síguete. No, necesitamos una prueba de reto, necesitamos confirmar bien este diagnóstico, porque si no tenemos una cantidad de niños y familias que se casaron con un diagnóstico que ni siquiera está bien confirmado. Y número 2, si ya tenemos el diagnóstico bien confirmado y vemos que con la exposición a estas trazas continúa la sintomatología, lo mejor es eliminarlas por completo
para que así realmente estemos 100% libres de sintomatología y podamos cumplir con el periodo necesario para después intentar nuevamente una prueba de reto e ir introduciendo poco a poco la leche de vaca. Si yo, creyendo que mi bebé ya tolera trazas sin ningún problema, dejo de revisar etiquetados, lo más probable es que sí lo exponga a cantidades sustanciales de proteína de leche de vaca en estos productos que sí lo pueden tener. Exacto, entonces tolerar trazas no significa dejar de leer etiquetas ni dejar de tener en cuenta toda esta lista de ingredientes que acabamos de platicar. Y hay algunos ingredientes que podría parecer que no podemos consumir y que sí. No sé si nos pudieras platicar un poco de estos. Sí, es muy controversial. Por ejemplo, ácido láctico, carbonato de calcio, lactato de sodio, etcétera. Lactato de potasio, porque como tienen la palabra lácteo o lacto o suena algo de la leche, inmediatamente los queremos eliminar. Sin embargo, muchos de estos son sales minerales o son producidos sintéticamente y no necesariamente se tienen que eliminar. El ácido láctico creo que es uno de los que más se siguen eliminando y aquí yo les diría no tengo la certeza del todo. ¿Por qué? El ácido láctico viene de una fermentación y entonces yo puedo poner un microorganismo con agua azucarada y poner a fermentar ese azúcar y voy a obtener, dependiendo del microorganismo, puedo obtener ácido láctico como tal. Pero si yo fermenté una bebida láctea, si fermenté leche, pues ese ácido láctico sí podría tener esa contaminación. Entonces se vuelve como muy no universal la recomendación de lo tienes que evitar por completo o sí lo puedes incluir siempre. Entonces tenemos que ir tomando esas decisiones. Pero tengan certeza de que hay evidencia científica, no lo digo yo, sino lo dice EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, donde dicen estos compuestos se producen sintéticamente y son aptos para APLB, que no tienes que eliminar estos alimentos que contengan estos. La mayoría de los alimentos que contienen estos aditivos son ultraprocesados. Entonces, al ser ultraprocesados, estamos obligados a revisar las etiquetas porque sí pudiesen contener otras fuentes de proteína de leche de vaca. Perfecto. Y ahorita que estás hablando de fermentados, ¿qué opinas de los probióticos? Los probióticos me parecen increíbles. Pero son como los medicamentos, o sea, no es, ay, tienes APLB, entonces toma este frasco que tiene 20,000 millones de unidades formadoras de colonia de 15 diferentes microorganismos, no, o sea, hoy en día el estudio de los probióticos tiene que ser como los medicamentos. Este probiótico sirve para diarrea en esta dosis, en esta cantidad, por tanto tiempo. Entonces no funcionan si nosotros queremos dar una mezcla de diferentes microorganismos, especies, cepas, etcétera, si no tenemos esta evidencia atrás. Entonces sí es necesario tener una buena asesoría por gastroenterología o nutrición que sepa sobre qué microorganismos, qué probióticos específicamente pueden ser de ayuda, ya sea específicamente a APLB o para alguna sintomatología gastrointestinal que pudiese estar confundiendo la sintomatología de APLB. Pero, por ejemplo, ¿sabes? En cuanto a la forma en la que se producen los probióticos, si pudieran fermentarse en leche o si pudieran hacer reaccionar a alguien con APLB. Tendría que investigártelo más, porque sí hay algunos que pudiesen haber sido producidos con algo de proteína de leche de vaca o en algún cultivo con leche de vaca, pero hasta donde tengo conocimiento no todos, especialmente los que son como de cepas específicas, o sea que sí tienen, no sé, voy a decir el L. reuteri cepa esos con menor probabilidad podrían producir una reacción alérgica. Claro, es que, bueno, a mí me pasa cuando de verdad ya estamos pensando que ya no encontramos de dónde sigue habiendo una reacción. He llegado a quitar probióticos en la posibilidad que eso hubiera estado haciendo reacción, pero efectivamente no tengo una razón como bien fundada para sospechar del probiótico y quería saber si tú sabías, pero justo es uno de los ejemplos en los que en temas de alergia a la proteína de la leche de vaca hay muchísimas cosas que todavía no entendemos bien y el estar conscientes de eso también nos ayuda mucho a seguir investigando y estudiando este tipo de cosas, ¿no? Aquí creo que hay que pensar en estos frascos de verdad así, el culturelo, que vienen como 10 microherentes, no es una cepa específica, quizá ahí sí hay mayor probabilidad y ni siquiera de que el microorganismo lo hayan cultivado o reproducido
producido en un medio de cultivo con proteína de leche de vaca, sino como viene la pastillita, Pero el recubrimiento. el recubrimiento y también lo que tiene adentro, que suele ser maltodextrina o una mezcla con almidones, etcétera, ahí pudiese haber algo de contaminación. Ahí es donde yo te diría, no tengo la certeza. Pero cuando usualmente tú compras un probiótico específico, o sea, el lactobacillus o la bifidobacteria específica, o sea, con su cepa y todo, es menos probable que tengas esos medios donde se está transportando. Incluso la gran mayoría son más líquidos. Perfecto. Ahí quizá podría funcionar mejor. Ok, súper. Y por ejemplo, ya para terminar esta parte de los alimentos que se tienen que evitar, ¿qué opinas de estos alimentos eliminados sin mucha razón, que son café, leguminosas? Me han llegado mamás con listas que dicen, me suspendieron verduras de hoja verde, leguminosas, café, chocolate. O sea, hacer este tipo de restricciones de verdad que está muy mal, porque no es que no puedas comer café. O sea, sí, pero a lo mejor te recomiendo esta marca en particular. Come frijoles, pero busca esta marca que no tiene trazas de leche, porque los frijoles en sí no tienen la culpa de nada y el café tampoco, y nos cambia mucho la vida amanecer con un café. Claro, creo que todo viene desde un malentendimiento de cómo funciona la alimentación en la mujer y lo que llega a pasar a la leche humana y cómo se procesa ya el bebé, todas esas sustancias que pudieron haber llegado a la leche humana, cómo se procesan en el bebé. Y entonces, con una intención buena de, ay, no comas frijoles porque entonces si sigue con gases no vas a saber si es APLB o son los gases de los frijoles. Híjole, es bien complejo y realmente no tienen nada de evidencia. Estas dietas tan restrictivas realmente causan más estrés a la familia porque se va reduciendo las posibilidades de lo que pueden comer, y también tenemos que pensar que tenemos que cuidar a las mujeres que están lactando, y esas dietas de exclusión a 20 alimentos diferentes, lo único que causan es un mayor riesgo de deficiencias nutricionales. En un momento donde los requerimientos están mucho más elevados, requerimientos energéticos, proteicos, etcétera, y como bien lo dijiste, en un momento del puerperio tan crítico para la salud mental, de todas estas restricciones no van a apoyar en absolutamente nada. Y para PLB no tienen nada de evidencia. Entonces, aquí realmente sería liberen su dieta, busquen estos alimentos naturales. O sea, si me dicen entre frijoles que vienen en un paquete y frijoles de la olla que tú puedes hacer, haz tus frijoles de la olla, si tienes la posibilidad. Ahora, si eres una mujer y una familia en que ambos cuidadores están trabajando, en que realmente no tienen una forma, o sea, el cocinar todos estos alimentos de manera natural se vuelve una carga mayor, bueno, entonces nada más nos vamos a buscar los que sí podemos comer y recomendar específicamente marcas, apoyarlos justamente, o sea, a mí como nutrióloga es parte de mi chamba, no te voy a decir, aquí está la educación, léete todas las etiquetas cada vez que vayas al súper y pierdes 5 horas en el súper leyendo todas las etiquetas. No, si te puedo ayudar y te puedo decir, de esta marca ya tenemos este camino más avanzado, mejor va por ahí, en vez de hacer una eliminación que va a causar más riesgo nutricional, más riesgo a la salud, tanto física como de salud mental, y mayor riesgo para esa lactancia. Sí, 100%. Y en esta parte de lectura de etiquetas que hablábamos hace ratito, hay que ejemplificar muy bien que decías, siempre por ley sí es obligatorio declarar los 9 alergenos en las etiquetas. Y esos alergenos nos los van a marcar en negritas, entre paréntesis, y, o sea, se tienen que resaltar en la lista de los ingredientes, y al final te dicen, contiene 2 puntos y los alergenos que contiene, y de forma voluntaria puede decir, puede contener alguna traza de algún alergeno. Entonces, recuerden siempre que el hecho de que no diga que puede contener algo no significa que no lo pueda contener, porque esto es algo que puede o no estar expresado. Claro. Y les Ahora, voy a dar un ejemplo ahí muy sencillo, la sí, margarina. La margarina es aceite vegetal que solidificaron por un proceso químico. Durante muchos años la margarina decía hecha de aceite vegetal y no decía absolutamente nada más, pero tenías reportes de familias donde decían sigue la sintomatología, y ese era uno de los alimentos que lo asociaban a la sintomatología. Ahora la gran mayoría de estas margarinas tienen este etiquetado precautorio que dice puede contener leche. Entonces no es
vegana completamente y tampoco es 100% segura para APLB, pero nada más está en el etiquetado de advertencia. Puede contener leche. Claro. Y aparte, ahorita que dijiste vegano, eso también nos lleva a todos los sellos confusos y etiquetas engañosas en la portada. Nos pasa mucho de los errores más frecuentes que veo de la proteína Habits, que muchas la consumimos, es muy rica, yo la consumía antes de la PLB, y te dejas llevar porque dice vegana, sin lácteos, todo, o sea, ves eso por enfrente y dices perfecto. Y de hecho volteas la etiqueta y la lista de ingredientes no dice nada, pero lejos de los ingredientes, en la otra esquina hasta abajo dice puede contener leche. Entonces, si no llegas a ese detalle de leer absolutamente todas las letras chiquitas, se te escapa eso y es una de las razones por las cuales muchas mamás no ven mejorar a sus bebés porque siguen consumiendo la proteína vegana en la mañana y de hecho de repente dicen es que ya quité el huevo, ya quité la soya.